Dios les bendiga, soy el pastor Leonardo Rondón y quiero compartir con ustedes algo que ha tocado profundamente mi corazón. Hoy quiero hablarles de algo que parece sencillo, pero es esencial para nuestra vida espiritual: los niveles de la oración. La oración, aunque parece un tema común, es más profunda de lo que a veces imaginamos. Cuando comprendemos verdaderamente los secretos que encierra, nos damos cuenta de su poder transformador. Sabemos que la oración en su forma más básica es simplemente comunicarse con Dios. Pero lo que muchos desconocen es cómo hacerlo correctamente. Incluso los discípulos que caminaban con Jesús vieron sus milagros y prodigios, pero no le pidieron que les enseñara a hacerlos. En lugar de eso, entendieron que la clave de todo estaba en la oración. Y por eso le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Hoy en día, mucha gente ora sin entender realmente qué está pidiendo o incluso cómo acercarse a Dios. Hay quienes repiten oraciones sin comprender que detrás de cada palabra hay códigos espirituales, herramientas que nos permiten conectarnos más profundamente con nuestro Creador. No se trata de palabras vacías, sino de entrar en un diálogo espiritual que nos acerque verdaderamente a su presencia. Hoy quiero compartir con ustedes 3 niveles de oración que considero fundamentales: la oración embrión, la oración gestante y la oración manifiesta. Voy a empezar explicándoles la oración embrión, la base sobre la cual se construye todo. Este tipo de oración no es la que sale hacia afuera, sino que es una oración que nace desde adentro, desde lo más profundo de nuestro ser. La mayoría de las personas intentan comunicarse con Dios de una forma externa, buscando las palabras correctas que salgan de su boca. Sin embargo, olvidan un principio clave: Dios no está allá afuera, Dios habita dentro de ti. La verdadera comunicación con Dios comienza desde el corazón. Entonces, ¿cómo podemos orar desde adentro? Aquí es donde entra un concepto crucial: la meditación. Recuerden lo que el Señor le dijo a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él. Josué 1:8. La meditación en la palabra de Dios no es solo leerla o repetirla, sino permitir que esas palabras vivan y respiren dentro de ti, que sean parte de ti. Cuando tienes un salmo o una palabra en tu mente y corazón, no solo estás pronunciando frases, estás dejándolas echar raíces en tu espíritu. Esa es la esencia de la oración embrión. Una oración que comienza en la inocencia del corazón, que crece a medida que te conoces a ti mismo y te alineas con el propósito de Dios. Los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Sin embargo, Jesús no les mostró el método de Juan. En cambio, les enseñó lo que yo llamo la oración embrión. Una oración que no se basa en la repetición o en ser vistos por los hombres, sino una chispa divina que ilumina desde lo más profundo del corazón. Esta es la verdadera oración, la que se cultiva en la intimidad de nuestro aposento, ese espacio interior donde se encuentra nuestra esencia más pura. El aposento es lo más íntimo de una casa, un lugar reservado y oculto que en este contexto representa tu cuerpo y tu corazón. No es solo un espacio físico, sino el centro de tu ser, el lugar donde reside tanto el bien como el mal y donde comienza la verdadera oración. Jesús nos instruye a escudriñar nuestro corazón antes de hablar con Él, porque es ahí donde la oración apenas empieza a tomar forma, como un embrión. En el corazón está lo que la Biblia llama la cábala, que representa la intención del corazón. Dios siempre examina la intención que hay detrás de nuestras palabras y acciones.
Por eso, Jesús nos manda a cerrar la puerta. Esto significa desconectarnos de las distracciones externas, cerrar nuestros ojos espirituales para que lo que ocurre afuera no interfiera con lo que está ocurriendo dentro de nosotros. La verdadera oración no es un espectáculo, no es algo que se muestra. Es una conexión íntima que se forja en lo secreto, en el lugar más profundo de tu ser. Lo que sucede en ese lugar íntimo, en el aposento, es algo profundamente revelador. Es allí donde nos encontramos con nuestra realidad, sin máscaras ni pretensiones. El aposento es el lugar donde nos desnudamos ante Dios, donde no podemos fingir ser alguien más. Allí, en ese lugar secreto, enfrentamos lo que realmente somos y vemos lo que Dios ve. El Señor nos manda a entrar en el aposento, porque hay cosas que solo pueden ocurrir en ese lugar íntimo. Cosas que no se pueden realizar en un lugar público, como en la galería o en el patio. Es en el aposento donde dejamos caer todas las caretas, las fachadas que mantenemos frente a los demás. Solo allí, sin pretensiones, podemos enfrentarnos a nuestra verdadera esencia. Nos encontramos ante el espejo espiritual, viendo no solo nuestras virtudes, sino también nuestros defectos y debilidades más ocultos. En el aposento no puedes fingir. Este es el lugar donde las cosas más profundas y a menudo ocultas de nuestra alma son expuestas ante Dios. El aposento también alberga los instrumentos de honra y deshonra. Permítame ilustrarlo. En ese lugar puede haber una escupidera, un símbolo de deshonra. Aunque no quisiéramos mostrar lo que depositamos en ella, la escupidera ve cosas de nosotros que el caldero de la cocina nunca verá. Esta metáfora nos ayuda a entender la profundidad del aposento, el lugar donde lo más oculto de nuestro ser sale a la luz y donde Dios trabaja tanto en nuestras fortalezas como en nuestras debilidades. Cuando oramos desde el corazón, no hay espacio para fingir. No puedes decir, Padre, soy tu siervo fiel que nunca ha pecado, porque en el aposento las caretas desaparecen. En lugar de eso, te acercas a Dios tal como eres, con tus fallas expuestas, diciendo, Padre, aquí está la persona iracunda que soy, aquí está el pecador que soy. Solo en el corazón, en el aposento, puedes ser completamente transparente ante Dios. Por eso, cuando Jesús nos enseña a cerrar la puerta y orar en secreto, no se refiere únicamente a un espacio físico. Nos está llamando a entrar en lo más profundo de nuestro ser, a desmontar la superficialidad de una oración exterior y a introducirnos en la oración embrión, esa oración que comienza desde adentro, desde lo más íntimo. El hombre o la mujer que ha pasado por este nivel de oración ya no ora para que algo comience a suceder externamente, sino para que aquello que ya ha sido gestado en su interior se manifieste. Esto es clave. Cuando cerramos la puerta y entramos en nuestro aposento, es entonces cuando hablamos con nuestro Padre, que nos ve en secreto. Aquí es importante mencionar la palabra tefila. La tefila no es simplemente una lista de peticiones o deseos. La esencia de la oración es en realidad la intimidad con Dios. Ahora entiendes por qué la oración embrión es tan fundamental. Solo a través de la intimidad profunda y sincera, los embriones espirituales que Dios ha depositado en nuestro interior comienzan a activarse y a desarrollarse. Un embrión espiritual solo se activa en una atmósfera de comunión y cercanía con Dios. Una comunión que solo se da en el secreto del aposento. Los embriones proféticos que están dentro de tu alma y tu espíritu se activan cuando entras en esa tefila, esa intimidad profunda con el Padre. No se trata solo de palabras, sino de una conexión espiritual genuina.
Todos los embriones espirituales que un día se convertirán en frutos comienzan a desarrollarse cuando te sumerges por completo en esa comunión con Dios. El Padre te invita al aposento no solo para escuchar tus palabras, sino para embarazarte de sus propósitos, para sembrar en ti su visión y destruir toda esterilidad espiritual que pueda haber dentro de ti. Muchos tienen oraciones que no dan fruto porque están orando de manera incorrecta. Están tratando de orar desde afuera hacia adentro, sin comprender que la verdadera oración empieza desde adentro hacia afuera. El Dios que estás buscando no está lejano, no está allá arriba. Dios habita dentro de ti, en tu corazón. Pero si no conoces tu propio corazón, ¿cómo sabrás si Dios está realmente en él? Aquí es donde entra la reflexión sobre los tronos interiores, esas facultades y deseos ocultos que gobiernan nuestro comportamiento y nuestras decisiones cotidianas. Así que cuando entras en el aposento es donde realmente comienza la oración gestante. En ese lugar de intimidad, tu Padre te está mirando, te está embarazando con sus propósitos divinos. En ese momento, tu oración pasa de ser un simple embrión a gestarse dentro de tu espíritu. Jesús lo prometió. Tu Padre que te ve en secreto te recompensará públicamente. Un embarazo espiritual no puede ocultarse para siempre. Aunque el proceso comience en silencio, en lo secreto del aposento, eventualmente se manifestará. El vientre espiritual que se gestó en la intimidad con Dios se mostrará al mundo. Todo aquello que fue concebido en lo profundo del espíritu tiene que revelarse en la realidad. Esa es la verdadera esencia de la oración. Cuando gestas algo en el espíritu, llegará el momento en que, dependiendo del ambiente que lo rodee, se manifestará. Muchos de ustedes tienen promesas y propósitos tan poderosos dentro de sí que, si no los cuidan y cultivan adecuadamente, pueden perderse antes de que se manifiesten. Esto es crucial. Lo que pides en secreto a Dios será manifestado en público. Pero debes cuidarlo, debes alimentarlo con oración constante y fe. Cuando llegas a este nivel de oración, ya no oras simplemente por orar. Oras porque hay algo dentro de ti que necesita nacer, algo que ha sido depositado por Dios y que debe manifestarse en el mundo natural. A lo largo del tiempo hemos recibido enseñanzas incorrectas sobre la oración. Se nos ha dicho que la oración consiste en orar por los enfermos, por las necesidades del prójimo, pero eso es solo una parte. La oración es mucho más profunda. Hemos llegado a confundir la intercesión con la verdadera oración íntima. La intercesión es cuando te pones en la brecha por alguien más, cuando llevas las cargas y las peticiones de otro ante Dios. Esto es poderoso. Pero no es lo mismo que la intimidad personal que cada uno de nosotros debe tener con el Padre. No debemos confundir la oración con la intercesión. Cuando intercedes, estás buscando una respuesta de parte de Dios para alguien más. Estás invirtiendo tu tiempo, tus fuerzas y tu comunión para que la necesidad de esa persona sea suplida. Sin embargo, aunque intercedas por alguien, no puedes tener intimidad con Dios en su lugar. Cada persona necesita su propia comunión, su propio momento de tefila con Dios, su propio espacio de conexión espiritual. Si tú no tienes tefila, no tienes intimidad. Y si no tienes intimidad con Dios, te conviertes en una persona espiritualmente estéril. Esta es la razón por la que muchas personas no ven resultados en sus oraciones. Están orando de forma superficial, estéril, sin haber entrado en la profundidad que proviene del aposento. No están orando desde su corazón, desde lo más profundo de su ser, y eso impide que su oración sea efectiva. Es triste, pero muchas personas
oran de manera hipócrita, mostrando una imagen falsa ante Dios. Se presentan ante el Señor con máscaras, fingiendo ser algo que no son, pero en el aposento, ante la presencia de Dios, no puedes disfrazarte. Cuando realmente entras en ese lugar de intimidad con Dios, lo primero que recuerdas es lo frágil que eres, lo mucho que necesitas de su gracia y misericordia. En ese momento, toda pretensión se desvanece y te das cuenta de que eres completamente dependiente de Dios. Allí te presentas ante Él tal como eres, vulnerable, necesitado y sin barreras. En el aposento, todo lo que eres se derrumba ante la presencia de Dios. Allí no hay espacio para la falsedad o el engaño. Es un lugar sagrado donde se revela tu verdadera condición, tu esencia desnuda. Y es en ese espacio donde comienza a fluir una oración genuina, o una oración que nace profundamente desde el corazón, sin adornos ni máscaras. Después de comprender que la oración debe comenzar de afuera hacia adentro, reconociendo mis faltas y siendo completamente sincero delante de Dios, el siguiente paso es la aprehensión y el adentramiento. La aprehensión es el proceso en el cual reconozco mi estado actual y mi posición ante Dios. Sé quién soy realmente, con todas mis imperfecciones, y aceptándolo, me presento ante Él en oración. En este punto, empiezo a adentrarme y a reconocer las herramientas favorables para mi vida de oración. Cuando hablo de herramientas, me refiero a que no siempre se necesita un espacio físico especial para orar. Puedo caminar y tener intimidad con Dios en cualquier lugar donde mi corazón desee que Él me vea. El aposento no es necesariamente un cuarto cerrado, es el corazón. La verdadera oración del corazón no tiene ruido externo. Es un diálogo hacia adentro. Es un espacio en el que los latidos de mi corazón, mi mente y mi meditación se alinean y conectan profundamente con el Señor. Este es el segundo paso de la oración: adentrarme en las aguas profundas del Espíritu, donde me veo a mí mismo como una vasija que será utilizada por Dios para un propósito mayor. Cada vez que me presento en oración, lo hago con la intención de que Dios me use como Él desee. Dios no quiere que mis oraciones se centren en lo que considero mis necesidades personales. Él quiere que espere su dirección para saber por qué orar o interceder. Claro, siempre puedo presentarme ante su presencia con oraciones, pero cuando mi corazón está maduro en la fe, ya sé desde antes por qué voy a orar. Puede ser por una petición específica, para interceder, o simplemente para buscar su rostro. Sin embargo, cuando me encuentro desnudo en la intimidad de la oración, falta solo una cosa: la llegada de mi amado, con quien tendré la verdadera intimidad espiritual. Este momento de espera en el aposento es especial. Es como una oración que he dejado preparada en lo profundo de mi corazón. Y cuando llega la presencia de Dios, esa oración se activa. No necesito estar repitiendo lo mismo una y otra vez. Si ya he depositado una oración profética en el mundo espiritual, mi tarea es velar desde el corazón, para que esa oración se cumpla según la voluntad de Dios. En esta intimidad con el Padre, espero la llegada de mi amado, porque Él conoce el mejor diseño de oración, mejor que cualquier palabra que yo pueda formular. Cuando el amado llega, inmediatamente trae consigo la revelación que necesito. Él es el único que conoce para qué soy útil, para qué soy llamado y qué tipo de instrumento seré en su presencia. Por eso, me visita en el aposento y me dice: esto es lo que quiero que ores. Así es como empiezo a orar en su diseño, no en el mío. Un aspecto importante de la oración es el tiempo que se pasa en ella.
Hay quienes creen que cuanto más horas dediquen a la oración, 7, 8 o más, mayores serán las manifestaciones de poder. Aunque he disfrutado los beneficios de pasar largas horas en la presencia de Dios, he aprendido que lo más importante no es la cantidad de tiempo, sino la calidad del tiempo en el Espíritu. Una oración de 15 minutos en el Espíritu puede ser más poderosa que 20 horas orando en la carne. Muchas veces las personas se arrodillan para orar solo por cumplir con un tiempo preestablecido, pero después de unas horas ya no saben por qué están orando. Su mente se distrae y solo repiten palabras sin sentido. Sin embargo, cuando estás en el Espíritu, no necesitas esperar a estar en casa o en un lugar específico para orar, porque te conviertes en una atmósfera de oración ambulante. Un tefilá malchut. Donde quiera que vayas, el aposento va contigo, siempre esperando al amado. Soy una persona de aposento, una persona de intimidad con Dios. No soy un orador de galería o de sala, soy un orador de aposento. Conozco las dimensiones profundas del Espíritu y sé que no puedo permitirme perder el tiempo. Por eso, toda la gloria es para mi Padre. Es Él quien me permite llegar a lugares donde las personas me miran y sienten algo especial. A menudo dicen, ¿qué es lo que tienes? No lo sé, pero cargas algo que me estremece. Esto sucede porque soy del aposento. Conozco lo más íntimo del amado, aquello que nadie más conoce de Él. Hay personas que conocen los muebles de tu casa, la cocina o la estufa, pero solo los que están en el aposento conocen las áreas más íntimas, las que son reservadas para quienes tienen una relación profunda con Dios. En el aposento se alcanza un nivel de intimidad tan profundo que se asemeja a la relación entre esposos. Como en una casa hay habitaciones y áreas que no son accesibles a todos. Hay sábanas, hay ropas íntimas en ese aposento que solo conoces tú y tu esposa, o aquellos que son parte de esa intimidad. Este nivel de cercanía no es para todos. Es un lugar reservado para quienes tienen una verdadera relación íntima con el Señor. En el ámbito espiritual sucede lo mismo. No todos tienen acceso a ese aposento sagrado. Este es un lugar reservado para aquellos que han profundizado en su intimidad con Dios. No se trata solo de orar superficialmente, sino de entender que en el aposento se gesta algo en el Espíritu. Es ahí donde la persona se presenta ante Dios como una vasija vacía, esperando ser llenada con contenido divino, con sabiduría y revelación. Lo que se recibe en este lugar no es solo conocimiento espiritual, sino algo que luego se convierte en una demanda espiritual, algo que eventualmente se manifestará en el ámbito físico. Cuando oras en el aposento, algo extraordinario sucede. La necesidad de orar se vuelve parte de ti. Se convierte en algo casi automático. Ya no estás orando por obligación, sino porque tu espíritu está esperando ser dirigido por el Espíritu Santo. En este lugar no hay lugar para palabras vacías o repeticiones mecánicas. La oración en el aposento comienza en el silencio. En ese espacio donde te encuentras a ti mismo, donde descubres si realmente estás orando con el yo auténtico o con una versión falsa de ti mismo. El ego a menudo reemplaza lo que realmente somos. Construye una falsa identidad que usamos para acercarnos a Dios. Pero esa no es nuestra verdadera esencia. Cuando oramos desde esa falsa versión, nuestras oraciones se vuelven estériles. Dios no está viendo al hombre o la mujer del aposento, sino a un personaje creado por nuestras experiencias, por nuestras inseguridades o percepciones equivocadas. El que ora desde el aposento
Tiene el diseño del aposento, el aroma del aposento, la atmósfera del aposento. Es alguien que ha aprendido a entrar en esa intimidad genuina con el Señor. Por eso, cuando te presentas delante de Dios, no puedes hacerlo con máscaras. Debes presentarte tal como eres, desnudo en lo espiritual, sin caretas ni adornos. Solo de esa manera recibirás el diseño divino que Dios ha preparado para ti. Ahora bien, muchas personas sienten miedo al orar, especialmente cuando se encuentran en momentos de profunda intimidad con Dios. Este temor surge a menudo en la oscuridad o cuando sienten una extraña presencia espiritual mientras oran. Ese miedo es un sensor espiritual, una señal de que algo está sucediendo en la atmósfera. Es la manera en que tu alma percibe una presencia antes que tu mente. Ese miedo puede ser una advertencia de que algo está tratando de interrumpir lo que Dios está a punto de hacer en tu vida. El miedo, sin embargo, no siempre es malo. En muchas ocasiones es una señal de que algo importante está por manifestarse. La pregunta es, ¿cómo puedes sacar provecho de ese miedo? La respuesta es simple: resistiéndolo. El miedo se vence cuando decides enfrentarlo, cuando te niegas a dejar que te controle. Al hacerlo, construyes una fortaleza espiritual. La Biblia nos recuerda que el poder de Dios se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Ese miedo que parece una debilidad puede convertirse en la plataforma de tu fortaleza cuando lo enfrentas de manera decidida. La Escritura también nos enseña a declarar: diga el débil, fuerte soy. No importa la entidad o la presencia espiritual que intente interrumpir tu conexión con Dios, debes resistir y declarar con autoridad: voy a vencer porque vine al aposento para encontrarme con mi amado, y no permitiré que nada cancele esa cita, ni siquiera el miedo. Reconocer esto te permitirá romper con el miedo. La finalidad del miedo es simplemente hacerte saber que algo está presente, algo que quiere interrumpir la intimidad espiritual entre tú y el Padre. Sin embargo, la única forma de avanzar en los niveles más profundos de la oración es orar en el Espíritu. No puedes crecer espiritualmente si tus oraciones están basadas únicamente en ideologías humanas o repeticiones vacías. Debes orar con la convicción de que cada vez que entras en oración, estás entrando en una intimidad profunda con Dios. Estás siendo espiritualmente embarazado de propósitos, de milagros, de señales y prodigios. Todo lo que deseas que se manifieste en el exterior primero debe ser gestado en el aposento, en lo secreto. La verdadera manifestación externa solo ocurre cuando has permitido que Dios te embarace espiritualmente en el lugar más íntimo, el aposento de tu corazón. Todo lo que Dios te entregará en público, primero te lo dará en el silencio de la intimidad con Él. Esta relación entre tu alma y el Espíritu de Dios es lo que producirá frutos visibles en tu vida y ministerio. Si anhelas una casa, una bendición o cualquier otra manifestación en lo físico, debes comprender que esa casa o lo que sea que esperes no está afuera, está en el aposento. Todo lo que esperas ver en tu vida primero debe ser concebido en el lugar secreto, en la intimidad con Dios. La Biblia nos dice que lo visible proviene de lo invisible. Es en el mundo espiritual donde se gesta todo lo que eventualmente veremos manifestarse en lo físico. El mundo espiritual es como una base de datos, una matriz donde se origina todo lo que llegará a existir. Y todo sucede en la oficina del aposento, en lo profundo de tu corazón. Ahora bien, ¿cómo puedes identificar cuándo estás orando en la carne y cuándo estás orando en el Espíritu? Es sencillo. Cuando oras en la carne, sientes que quieres terminar rápido. Te aburres, te distraes fácilmente y te invade el deseo de dejar de orar lo antes posible. No hay conexión con Dios y es una lucha constante mantener el enfoque. Sin embargo, cuando oras en el Espíritu, todo cambia.
No quieres que la oración termine porque disfrutas la presencia de Dios. Te sumerges en ese lugar de intimidad y te das cuenta de lo que realmente significa estar en la presencia del Señor. En ese momento entiendes lo que la Escritura dice. En su presencia hay plenitud de gozo. Salmo 16:11. El gozo tiene niveles, pero en la presencia de Dios se encuentra la plenitud completa. Un gozo perfecto que llena cada parte de ti. Cuando oras en la carne, el tiempo pasa lento, te desesperas y tu mente comienza a distraerse. Te desconectas del Espíritu y deseas que el tiempo de oración termine lo antes posible. Pero cuando superas esa barrera, cuando decides quedarte en oración a pesar del cansancio o las distracciones, es entonces cuando llegas a la presencia de Dios. Y todo cambia. En su presencia se transforma el ambiente, porque allí, en ese lugar, encuentras el verdadero gozo, la paz y el propósito divino. Si te preguntas cómo puedes pasar de orar en la carne a orar en el Espíritu, la clave está en romperte a ti mismo. Debes reconocer que la condición en la que te encuentras no es la correcta y que necesitas un cambio. Hay enemigos espirituales que han crecido en tu vida y que te atan a una rutina de oración sin vida, que te mantienen estancado. Pero además de esos enemigos, también debes vencerte a ti mismo. Dentro de ti hay una parte de tu alma llamada Bema, que es la parte animal del hombre. Esta parte fue activada desde los tiempos de Adán para que pudiera interactuar con las creaciones no humanas, los animales. Sin embargo, esa parte bestial está cautiva dentro de ti y cuando se desata, te aleja de las cosas del Espíritu y te hace vivir conforme a la carne. El primer paso para orar en el Espíritu es sujetar a esa parte de ti que controla tus decisiones, tus palabras y tus acciones. Debes amarrar al Behema que se rebela contra las cosas espirituales. Cuando logras someter esa parte animal dentro de ti, vences. Debes reconocer lo que te está impidiendo avanzar en oración para poder romper con ello y entrar en una verdadera comunión con Dios. A veces, en lugar de ayudarnos a crecer espiritualmente, las personas que nos rodean pueden alimentar nuestra carne. En vez de edificar nuestro espíritu, nos estancan, nos distraen de la oración y nos impiden entrar en el aposento. Por eso, es crucial romper con todo aquello que te separa de la presencia de Dios. La misión de lo externo es mantenerte fuera del aposento, alejarte de ese lugar de intimidad con Dios. Debes morir a ti mismo y entrar en el aposento, sin importar las distracciones o el ruido externo. Sé que para muchos las responsabilidades diarias y el afán de la vida pueden dificultar este proceso. Pero la oración no es solo una actividad momentánea, es un compromiso diario. La oración es una responsabilidad que alimenta tu alma y tu espíritu. Sin esa alimentación espiritual te debilitas y te vuelves más vulnerable a las distracciones del mundo. Sé que muchas personas están sobrecargadas de trabajo, responsabilidades familiares y estrés en esta era moderna. Para ellos, orar se convierte en una verdadera batalla interna. Entonces, ¿cómo pueden liberarse de esas cargas y del ruido constante que invade sus mentes? Aquí es donde aplico una estrategia que me ha ayudado. Ponerle una trampa a mi alma. Cuando siento que mi alma está rebelde, que no puedo quebrantarme por mi propia fuerza, busco algo que me mueva emocionalmente. A veces veo videos de niños en África que están sufriendo, o algo que me toque profundamente, que me rompa el corazón. Al ver estas imágenes de dolor, mi corazón comienza a ablandarse. Entonces aprovecho ese momento de quebranto emocional para entrar en la presencia de Dios.
las lágrimas comienzan a fluir y uso esa emoción para inclinar mi alma hacia la contrición. Sé que por mi propia voluntad no me quebrantaría, porque en ese momento estoy rebelde, estoy en la carne. Pero cuando algo externo me provoca tristeza, uso esa tristeza como una puerta para doblar mi alma y llevarla a un estado de quebrantamiento espiritual, abriendo el camino para una verdadera conexión con Dios. En esos momentos aprovecho lo que siento para ir a la presencia del Señor y dejar que Él me toque profundamente. Porque aunque sea a través del dolor o la tristeza por las injusticias del mundo, lo importante es que ese quebrantamiento me lleva a un lugar de intimidad con Dios, donde finalmente puedo conectarme con Él de manera genuina. Al hacer esto, le estoy diciendo a mi alma, o te doblas o te doblo. Estoy buscando activamente una oportunidad para usar ese dolor y entrar en la presencia de Dios. En ese momento, el Señor comienza a trabajar en mí. Es difícil quebrantar tu alma por tu cuenta, ya que el ego construye un velo que te impide liberarte de ti mismo. El ego actúa como un virus, una barrera que afecta profundamente tu oración y tu capacidad de conectarte verdaderamente con Dios. Una vez que has permitido que esa sensibilidad espiritual se active, cuando has gestado algo en tu vientre espiritual, llega el tiempo de romper el silencio y manifestar lo que recibiste en el aposento. Es aquí donde entra lo que llamo la oración de senda. Esta oración es la que abre un camino espiritual, marcando una trayectoria en el reino espiritual. Aunque parezcan solo unos pocos minutos en lo físico, esos minutos en oración han sido pasos significativos en el mundo espiritual. Con solo 15 minutos de oración genuina, has comenzado a caminar en el Espíritu, abriendo una senda en el reino de Dios que te llevará a nuevas revelaciones y experiencias. Aunque en lo natural no parezca mucho, en lo espiritual has avanzado profundamente. Has abierto un camino en el que te adentras. Y cuanto más profundizas en la oración, más te sumerges en una dimensión espiritual donde puedes ver y experimentar lo que no es visible desde la superficie. De acuerdo con la distancia que caminas en el mundo espiritual, así será la dimensión de las cosas que se manifestarán en ti. Es similar a entrar en una selva. Hay ciertas criaturas que solo podrás ver si te adentras lo suficiente. Así ocurre también en el mundo espiritual. Hay revelaciones, dones y experiencias que solo se manifestarán si te sumerges profundamente en la oración. No basta con quedarte en la orilla. Debes aventurarte en la profundidad de la oración. Siempre he dicho que no es el tiempo que pasas orando, sino la dimensión en la que lo haces. Es más importante la profundidad que la duración. Cuando caminas en una dimensión espiritual de oración, no necesitas estar de rodillas para orar. Oras mientras caminas, mientras trabajas, mientras te mueves. La oración se convierte en una parte de ti. Y en este estado te conviertes en un manifestador de la gloria de Dios. Donde quiera que pongas tus manos, donde ores, donde invoques el poder sobrenatural del cielo, las cosas comienzan a cambiar y se manifiestan. ¿Por qué sucede esto? Porque en ese punto ya no eres solo una persona orando. Te has convertido en un embajador del reino. Has recibido jurisdicción divina, un permiso para manifestar lo celestial en la tierra. Esa oración es lo que llamo la oración de senda, porque estás caminando constantemente en una atmósfera de oración, una atmósfera sobrenatural. Ya no vives en un solo nivel espiritual, sino que te mueves continuamente en esa dimensión y donde quiera que vayas, manifiestas el reino de Dios. Además, uno puede orar para recibir dones, y es bueno hacerlo. Sin embargo, la verdadera comisión que Dios nos ha dado
es ir por todo el mundo y hacer discípulos, no simplemente llenar iglesias de miembros. Los miembros no tienen la misma capacidad que los discípulos, ya que los discípulos han sido formados por el Maestro. En los tiempos de la gran tribulación, los miembros serán los que se quedarán, pero los discípulos serán aquellos que habrán sido transformados por la enseñanza del Maestro y podrán perseverar. Un discípulo es una vasija con la capacidad de recibir y aplicar lo que el Maestro ha depositado en él. Para poder manifestar los dones del Espíritu y transmitir todo lo que Dios ha puesto en ti, debes caminar en esa manifestación continua. Los dones del Espíritu no se activan de forma mágica, sino que fluyen debido a la frecuencia con la que permaneces en la presencia de Dios. Cuando constantemente estás presente en la casa del Padre, los dones espirituales comienzan a fluir de manera natural en tu vida. De repente estás hablando en lenguas, estás profetizando, estás viendo milagros manifestarse, porque ya estás habitando en la casa donde el fuego del Espíritu se mueve, donde la gloria de Dios reside. Así, cuando habitas en la casa del Padre, en su presencia constante, te conviertes en un canal natural de manifestación divina. No necesitas esperar a que alguien te active, porque el simple hecho de caminar con Dios, de habitar en su atmósfera, activa todos los dones dentro de ti. No necesitas esperar a que un profeta venga a activarte. Puedes activarte tú mismo en tu casa. Si logras entrar en el aposento y encuentras ese camino de intimidad con Dios, puedes recibir y activar los dones del Espíritu por tu cuenta. Ese camino de intimidad es lo que te lleva a un nivel de oración, donde los dones se habilitan automáticamente. No necesitas grandes esfuerzos ni intermediarios. Cuando llegas a ese nivel, la atmósfera del reino se abre sobre tu vida y todo lo que tocas comienza a transformarse. Los milagros, las revelaciones y las bendiciones comienzan a fluir porque has entrado en el espacio espiritual correcto. El reino de Dios es un reino que, cuando viene sobre ti, trae consigo jurisdicciones y permisos especiales que te otorgan derechos y privilegios celestiales. Los beneficios que tiene un ciudadano del reino son mucho más elevados que los de un inmigrante o un residente espiritual. El ciudadano del reino no solo tiene acceso a las bendiciones, sino también a la autoridad del reino, los milagros del reino y la prosperidad del reino. Estas bendiciones no se limitan a lo material, sino que incluyen la manifestación de poder espiritual, la capacidad de influir en lo que te rodea y ver las promesas de Dios hacerse realidad. Cuando caminas en esa atmósfera de oración, te conviertes en un ciudadano completo del reino, disfrutando de todos los beneficios que eso implica. Vives dentro de la atmósfera sobrenatural donde todo lo que pertenece al reino comienza a manifestarse en tu vida. No es algo por lo que te esfuerzas de manera desesperada o inalcanzable, sino el resultado natural de vivir conectado con Dios. Al habitar en esa dimensión, la autoridad, el poder y los recursos del reino fluyen de manera constante. Ahora quiero hablarle a aquellos de ustedes que están luchando con la oración. Mi gente, sé que muchos de ustedes han intentado orar, pero sienten que es una lucha constante, como si algo estuviera bloqueando su avance. No están solos en esto. El primer paso para superar este obstáculo es identificar lo que está interfiriendo en tu oración. Pregúntate cuál es tu área vulnerable. ¿Dónde están esos pensamientos o personas que te están desviando de la comunión con Dios? Muchas veces es un pensamiento recurrente, una distracción o una circunstancia que está perturbando tu paz espiritual. Una vez que hayas identificado el obstáculo, no puedes ignorarlo. Debes ser intencional en hacerle cacería a esos pensamientos o distracciones que invaden tu mente cuando tratas de orar. Tal vez sean pensamientos de lujuria
odio, rechazo, inseguridad o cualquier cosa que te esté apartando de la intimidad con Dios, es fundamental que te sientes contigo mismo, examines tu corazón y mente y le pongas fin a esas cosas que te están frenando. No permitas que esos pensamientos te controlen ni que te alejen de la voluntad de Dios para tu vida. Luego, ve delante de Dios y presenta tu causa. Habla con Él abiertamente y dile: Señor, necesito ser renovado, necesito ser activado, quiero ser útil para tu reino. Cuando te presentas con esa honestidad, Dios te escuchará. Verás cómo tu vida espiritual comienza a experimentar un cambio significativo. Sin embargo, esto no será posible sin un cambio de mentalidad. Lo siguiente que debes hacer es crear una cultura de pensamiento del reino. Esto significa cambiar tu forma de pensar, ajustar tu visión del mundo a los principios del reino de Dios. Debes sacrificar todo lo que sea necesario para vivir conforme a esa cultura. Habrá cosas que deberás dejar atrás, hábitos, costumbres o personas que no te permiten avanzar espiritualmente. Tendrás que renunciar a lo que te separa de Dios para comenzar a caminar, hablar y comportarte como un verdadero representante del reino de Dios en la tierra. Este reino invisible quiere manifestarse a través de ti. Y para eso necesitas estar alineado con su propósito. Recuerda que vivir en el reino es caminar en autoridad y poder, respaldado por el Espíritu Santo. No permitas que las distracciones del mundo o las barreras internas te impidan acceder a la plenitud de vida que Dios tiene preparada para ti. Tu vida cambiará cuando decidas vivir en esa atmósfera de oración, donde todo lo que pertenece al reino se hará visible en ti. Queridos hermanos y hermanas, si este testimonio ha fortalecido su fe y tocado sus corazones, los animo a dar me gusta y compartir estas palabras con familiares, amigos y en sus redes sociales. Difundan este mensaje tanto entre creyentes como aquellos que aún no han encontrado a Cristo, para que puedan ser transformados por estas revelaciones y Dios pueda abrir sus ojos espirituales, llevándolos al arrepentimiento y la salvación en Jesús. Si este mensaje resonó con ustedes y alimentó su espíritu, por favor, compártanlo y dejen sus comentarios. Cuéntenme cómo este testimonio ha impactado en sus vidas. Soy el hermano Daniel y conmigo será hasta nuestro próximo testimonio. Que Dios los bendiga.